¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. El pasado 27 de enero se cumplían 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en el que los nazis asesinaron de forma infame a más de 1 millón de personas. Los homenajes se han sucedido a lo largo y ancho del planeta, pero son los testimonios de los supervivientes los que nos dan la dimensión del horror que tuvo lugar en esos campos de concentración. Hoy tendremos la suerte de contar con uno de esos testimonios. Les recomiendo que se queden con nosotros. Antes, como siempre, nos ponemos en contexto con el informe de Leticia Sánchez. Sin poder contener las lágrimas ni la emoción, los últimos supervivientes que aún pueden contar en primera persona lo que sufrieron durante el Holocausto han alzado la voz para alertar de lo ocurrido cuando se cumplen 80 años de la liberación del mayor campo de exterminio nazi. Estábamos desnudos y nos robaron todas nuestras pertenencias, afeitaron nuestra cabeza, a veces incluso nos arrancaban la piel. En Auschwitz, donde este lunes se han reunido una veintena de jefes de Estado, se asesinaron a 1.100.000 personas, de los 6 millones de judíos asesinados en los campos de exterminio. 6 millones de personas normales, con sus vidas, sus trabajos, sus familias, como nosotros, como todos los que estamos hoy aquí. 9.300 españoles, 318 castellanos y leoneses fueron deportados a campos de concentración. 196 murieron. Más de 6.000 españoles perdieron la vida. Cada una de las personas asesinadas representaba una historia, un sueño, una familia, un futuro. Todas ellas se vieron truncadas. El odio, la locura, la sinrazón. En el Senado se ha recordado a los millones de personas asesinadas, no solo judíos, y todas las que murieron de inanición o enfermedad tras años de trabajos forzados. También en el Parlamento Europeo. El Holocausto no ocurrió de la noche a la mañana. La deshumanización de los judíos europeos comenzó mucho antes de que se creara Auschwitz. Empezó con palabras, con propaganda que verificaba a los judíos como personas peligrosas. Su presidente alertaba de los delitos de odio que han crecido un 400% en Europa y tenía que expulsar a un diputado durante el minuto de silencio guardado en la Cámara. Los actos se han sucedido con un propósito. Recordar no solo honra a las víctimas, sino que también fortalece nuestra sociedad frente al odio, la intolerancia y el olvido. Que la deshumanización que sufrieron casi 11 millones de personas no se olvide. La Universidad de Burgos creó hace unos años la Cátedra de Derechos Humanos y Cultura Democrática de Auschwitz. Es la primera institución universitaria en lanzar una cátedra de estas características en todo el mundo. Conectamos ahora con el presidente del Instituto Nacional de Auschwitz en España y director de esta cátedra, don Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce. Gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Bienvenido. Muchísimas gracias por el interés de conectarse también con nosotros y conocer, ¿no?, la labor que estamos desempeñando. Bueno, creo que se encuentra en estos momentos en Cracovia, si no estoy equivocada. Sí, efectivamente, estamos en Cracovia, todavía recuperándonos de la intensidad con la que hemos vivido este 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Don Álvaro, ¿esta celebración, este 80 aniversario es diferente? Se han venido produciendo homenajes cada 5 años, en el año 75, antes. ¿Este es diferente? Sí, todos los años se celebra, pero evidentemente cada vez que se celebra un aniversario redondo, el 75 aniversario fue importante, el 80 ha sido realmente de una intensidad enorme porque cada vez somos más conscientes de la dificultad, ¿no?, de poder contar con el testimonio vivo de estas personas que sufrieron la realidad de Auschwitz y sobrevivieron a ella. Creo que sobreviven al menos 50 personas que todavía siguen aportando a nuestra sociedad esos testimonios. Pero ¿qué pasará cuando desaparezcan? ¿Cómo hemos trabajado en estos años la posibilidad de preservar en el tiempo sus historias? En este sentido, la conclusión que hizo el director del Museo Auschwitz-Birkenau, el doctor Piotr Chivinsky, creo que de manera muy acertada y poniendo ese punto sobre la I,
haciendo una separación de lo que es, por un lado, la historia, ¿no?, como facto, como hecho, ¿no?, histórico, el facto, esa evidencia, y por otro lado la memoria, ¿no?, la importancia de la memoria. La memoria como elemento que nos permite crecer y transformarnos, ¿no? Autoeducarnos. Es fundamental la memoria para recordar, y sobre ese recuerdo, que ya es la consecuencia de una observación de la historia, de una digestión de esa historia, de una reflexión sobre esa historia, poder, como digo, autoeducarnos en valores de empatía, de paz, de respeto, ¿no?, de solidaridad. Es decir, en definitiva, poder crecer como personas humanas y con esos valores, ¿no?, democráticos y universales, ¿no? Fundamental la memoria, porque evidentemente cuando pasen ya pocos años no contaremos con el testimonio de estas personas, pero sí que podremos contar con el testimonio de aquellas instituciones, tanto académicas como culturales, de la sociedad civil y la sociedad pública, que nos dedicamos a poder hacer acopio, ¿no?, del mayor número de testimonios, de memoria, para poder en el futuro seguir educando en lo importante que es construir desde el presente sociedades al futuro, ¿no?, sociedades que puedan entender bien estos valores tan fundamentales. Precisamente en esa cruzada se ha embarcado desde hace unos años, a través de esa cátedra que tenemos, pues el orgullo de tener en nuestro territorio, en Castilla y León, en Burgos. ¿Qué percepción tienen los chavales, los jóvenes, los estudiantes que se suman a esa cátedra? ¿Cuál es la realidad que ellos perciben de esa otra realidad de hace 80 años? Con la cátedra organizamos todo tipo de actividades, todas ellas encaminadas a poder ofrecer esas herramientas que permitan a las personas, a los jóvenes fundamentalmente, llegar a esa autoeducación en valores universales, ¿no?, y en cultura democrática. Organizamos conferencias, organizamos exposiciones de todo tipo. Invitamos a universidad, alumnado y profesorado de universidades o centros de educación secundaria y bachillerato a participar también en programas o proyectos de reflexión, ¿no?, sobre la realidad de Auschwitz. Pero digamos que la labor, yo creo que más cala y más efectiva por nuestra parte son las expediciones educativas que organizamos al memorial y a muchos lugares de la memoria de Europa Central y del Este. Puedo decir con enorme satisfacción y agradecimiento también a la Universidad de Burgos, quien nos tendió la mano desde el primer momento, sin dudarlo, para llevar a cabo este proyecto adelante, con la creación de la cátedra en 2022, que el día 23 de enero, es decir, días previos anteriores, ¿no?, al 80 aniversario, se publicaron los primeros cursos universitarios en formato de vivencias experienciales, es decir, que estos viajes educativos que venimos preparando desde hace muchos años han sido categorizados, gracias a la Universidad de Burgos, como cursos universitarios. Lo digo con enorme satisfacción y orgullo porque, en definitiva, es un reconocimiento a la importancia del sentido de los viajes de estudios. Es decir, volver a recuperar ese sentido a los viajes de estudios para que realmente hagamos algo provechoso, aportando esas herramientas tan necesarias en la autoeducación. Los jóvenes, puedo decir que en una gran mayoría, por no decir todos, sufren una transformación una vez que visitan el memorial y recorren estos lugares de memoria
que a su vez, gracias a este nuevo formato, digamos, de cursos universitarios, también lo que se consigue es la dignificación de estos lugares de memoria que corren el riesgo a veces, ¿no?, por la masificación de las visitas, en llegar a banalizarse un poco también el sentido de estos lugares, ¿no? Por lo que realmente creo que los jóvenes que viven estas experiencias con una preparación previa, ¿no? Porque es muy importante prepararse para la visita de lugares como Auschwitz. No se puede aterrizar allí de cualquier forma, porque nos enfrentamos a una realidad terrible, ¿no?, en la que debemos no solamente ser observadores, sino, como bien decía el director del Museo del Memorial, doctor Piotr-Chivinsky, lo importante de todo esto es la memoria, ¿no? Y para llegar a recordar, primero hay que ser observador de esa historia, contrastar esa historia, ser muy críticos con toda la información que recibimos para analizarla correctamente, digerirla en la medida de las posibilidades para poder sacar esas conclusiones tan importantes sobre las que ya construir y tener ese recuerdo, ¿no?, esa memoria, ¿no? Me congratula precisamente que tenga esa percepción. Esa pregunta respecto a los jóvenes venía precisamente a colación de la realidad que están viviendo ahora nuestros jóvenes, esa realidad casi ficticia, de inteligencias artificiales, de tecnología que muchas veces nos aleja de la realidad. Entonces, esa cruda realidad en la que se enfrentan gracias a la cátedra, supongo que les hace ser conscientes de esa historia que no podemos olvidar, ¿verdad? Sí, porque no son tan siquiera, como digo, viajes en torno a la historia, como historia que planteamos para ser observada. Por eso la necesidad de la preparación de esta experiencia. La historia nos permite, como digo, ese punto de partida, evidenciar unos hechos, un facto, ¿no? Pero a partir de ahí hay que reflexionar, hay que ir a ese punto crítico. Por eso estas experiencias aunan, por un lado, la historia, la filosofía, es decir, la reflexión, el entendimiento, el pensamiento, junto con un ingrediente fundamental, la formación en pensamiento crítico. Es decir, todo esto no vale si, por otro lado, no hacemos ver a los jóvenes, a las personas, la importancia, enorme importancia de analizar todo aquello que absorbemos a diario. Porque en ese análisis y en esa investigación, en ese formarse en pensamiento crítico, no es fácil, porque no pensamos muchas veces que pensamos solamente por organizar nuestro calendario, nuestro horario del día a día, y eso no es pensar. Pensar es buscar un momento de desconexión para todo aquello que nos rodea y todo aquello que nos desborda también a nivel de información, etcétera, y todo aquello conjugado con la educación, con todo lo que recibimos a diario, podamos aislarlo para analizarlo, mirarlo desde muchos puntos de vista y perspectivas para poder entenderlo correctamente y a partir de ahí empezar ya a hacerse una idea clara de a lo que nos enfrentamos y cuál es la realidad que nos rodea y a partir de ahí crecer, ¿no? Por eso la realidad de Auschwitz, bien trabajada y bien entendida, permite sin duda alguna no solamente formar, sino que transforma. Le quería hacer una última pregunta, sobre todo vinculada a la realidad, a la actualidad, porque hace muy pocos días hemos podido ver esa imagen de Elon Musk con el brazo en alto, emulando el saludo nazi. Ha generado una polvareda de reacciones en redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Esto tiene una traducción rápida en cuanto a los radicalismos que pueden estar emergiendo ahora mismo en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos? Sabemos que los partidos radicales, casi los nostálgicos del Tercer Reich, están proliferando en Alemania. Es paradójico. ¿Qué le pasa por la cabeza, don Álvaro, cuando ve esta imagen? Lo primero que veo es un fracaso. Lo primero que veo es el fracaso. El fracaso como sociedad, el fracaso como personas,
porque la historia y la memoria nos debe de permitir construir en positivo, es decir, aprender de los desaciertos, de los errores y de los aciertos, es decir, y poder hacer una composición de ingredientes, ¿no?, para poder construir desde el presente hacia el futuro por sociedades mejores, ¿no? Sociedades que superen todos esos traumas, que superen todos esos errores, que podamos aprender, que podamos ser responsables y saber reconocer cuáles fueron los errores de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras sociedades, para poder, evidentemente, también poner en esa mesa, ¿no?, con las cartas para arriba, cuáles fueron también nuestros aciertos. Si se intenta utilizar la memoria o la historia de manera caprichosa y con objetivos bastardos, digamos, lo que primero que me viene a la cabeza es que hemos fracasado como sociedad. Solamente seremos sociedades que hayamos o que nos podamos de alguna manera soñar con el seguir avanzando y el seguir creciendo juntos, ¿no? Siendo cada vez más conscientes de la importancia de no solo hablar desde nuestro punto de vista, porque lo importante es ser respetuoso con todo punto de vista, pero para eso tenemos que hacer el esfuerzo enorme de colocarnos en cada uno de los puntos, en cada uno de los ángulos de visión, para poder entender cuál es la necesidad de nuestra sociedad. Crecer es respetar, crecer es ser empático, crecer como sociedad es ser solidario, y todo lo demás no es más que el claro espejo de un fracaso como sociedad. Es así, en fin, reflexión y sobre todo fomentar ese espíritu crítico, como ha apuntado don Álvaro de Villamor. Muchísimas gracias y que siga camino por esa Europa que conoce muy bien. Muy amable, y le esperamos de nuevo en Castilla y León muy breve. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. En fin, esa cátedra está en Burgos y no es baladí. En España se llegaron a registrar más de 300 campos de concentración, 24 de ellos en Castilla y León. El que más tiempo se mantuvo abierto, una década, es el de Miranda de Ebro, en Burgos. Durante 10 años pasaron por allí miles de presos de casi 60 nacionalidades. Ahora, proyectos de memoria dan a conocer esta realidad desconocida para muchos, aprovechando lo más valioso, como decíamos, los testimonios. Un reportaje de Roberto Cauvilla y Felipe Mons. Se crea en enero de 1937. Más de 60.000 personas pasaron por el campo de concentración en los 10 años de duración, del 37 al 47. Este tiene la peculiaridad que es el más longevo y tiene la peculiaridad de que son republicanos españoles en una época, son miembros de las brigadas internacionales en otra y son nazis italianos en otra. Hubo chinos, hubo cubanos, hubo iraquíes. Hubo gente de 58 o 59 nacionalidades. No es un campo nazi donde a la gente se le mataba. Sí que vino aquí un nazi para supervisar lo que era la construcción del campo, pero este es un campo anterior a los campos alemanes. Sí que hubo, por ejemplo, hubo palizas, hubo malos tratos, pero bueno, no es el típico ejemplo de campo nazi que nosotros no había ni hornos de incineración ni ese tipo de cuestiones. Sí que hemos hecho una investigación sobre los fallecidos en el campo de concentración que están enterrados en el cementerio de Miranda
y vimos que había creo que eran 175 personas que murieron en el campo, que están enterrados aquí, y lo curioso es que son personas entre 18 y 40 años, y cuando ves el motivo del fallecimiento son pulmonías, es diseria, es decir, son enfermedades que no son lógicas de esa edad, salvo que vivas en unas condiciones pues muy negativas, ¿no? Muchísimas veces hubo mucha más gente de la que realmente cabía, ¿no? Estamos hablando de unos 3.000 y pico personas en muchos momentos, con lo cual las condiciones de vida sanitarias, hacinamiento, etcétera, fue algo que fue bastante normal. Una vez que se cierra, en el año 47, está 2 años sin utilizar, y luego se utiliza como cuartel de reclutas, aprovechando las instalaciones, y llega un momento en los años 50 donde lo compra todo un complejo químico y lo derruye completamente. Simplemente nos queda un lavadero, una parte de un barracón de oficiales y una parte de la torre de guardia y el depósito de aguas original. Los que somos historiadores creemos que la historia siempre hay que conocerla, ¿no? Y más en este periodo de la historia donde yo digo siempre que hemos perdido una generación. Es decir, ha habido una generación que principalmente por miedo no ha contado lo que realmente pasó. Entonces, ¿por qué hicimos el centro de interpretación? Hicimos el centro de interpretación para dar a conocer a la gente lo que ocurrió, junto con una labor de investigación. Hemos encontrado documentación en Estados Unidos. En el archivo del Holocausto hay información, o incluso consultas. Hay muchas familias que te consultan porque no saben lo que pasó con su familiar, con lo cual yo creo que la historia hay que darla a conocer tal y como fue, guste más a unos o guste menos a otros. En el centro puedes ver documentación original que familiares nos traen porque hubo gente que guardó las cosas. Tenemos varias patas de un camastro original, tenemos una chamarra de un soldado americano, tenemos un ajedrez que hizo un preso, tenemos un reloj que toda la estructura la hicieron los presos. Es decir, la gente te va dando porque aparecen cosas. Al final es un episodio que está ahí y que lo que tenemos la obligación es de investigarlo, de darlo a conocer y de saber que estuvo. Me metieron para adentro y no me más. Empecé a andar por ahí, había unos barracones, empecé a andar, y pues no sé si fue en el primero o en el segundo, al lado del río. Allí me metí a la puerta, un cuadrito así que había ahí, me acurruqué con aquel gallito mata todo mojado, hasta que a la mañana lo levantaron y lo primero que encontré es a un cuñado mío. Conocer de primera mano los testimonios de presos que estuvieron aquí durante años nos permite conocer qué ocurrió en este campo de concentración y también conocer e investigar nuestra historia. La investigación histórica hay diferentes fuentes, ¿no? Pero una fuente principal es un testimonio personal. Ese es el valor, el que te cuente la persona en primera persona la experiencia que ha vivido. En este caso, unas experiencias tan traumáticas y tan crueles como es la vida en un campo de concentración. Y cuando estas personas fallezcan, ya no va a tener el investigador otra fuente que la fuente documental. Hay mucha gente todavía en España que no sabe que existió campos de concentración e incluso en nuestra ciudad hay gente que no sabe que existió ese campo. Ha sido un tema tabú, un tema que ha sido parte escondida. En el archivo de deportados españoles pues investigamos y sacamos 5 fichas de 5 ciudadanos de Miranda, nacidos en Miranda de Ebro, que estuvieron presos en campos nazis, en este caso en los campos de Mauthausen y Buchenwald. Lo que se hizo es seguir el protocolo del proyecto Stolperstein de Günter Dennig para que esos mirandeses tuvieran su Stolperstein, esa piedra de latón, esa piedra en el camino que recuerde en su ciudad natal que fueron víctimas del nazismo.
Ese fue el objetivo, hacer la investigación para incluir a Miranda y a esos 5 mirandeses en el proyecto Stolperstein. La importancia de la investigación histórica es recordar lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber qué ha ocurrido para saber en qué punto estamos. Es importante saber y conocer para no repetir errores del pasado. Si se sabe, si se cuenta, pues es más fácil que no vuelva a ocurrir. No es imposible, vuelve a ocurrir, y tenemos de ese tipo de personas refugiadas, de guerras, lo estamos viviendo en la actualidad. Y por desgracia a veces la historia se repite, pero cuanto más investiguemos, cuanto más sepamos, pues menos veces se repetirá. Es evidente que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hemos podido conocer el nuestro y sobre todo matizar que se conoce por las historias de sus protagonistas. Nos vamos unos instantes a publicidad. A la vuelta nos encontramos con uno de los supervivientes del genocidio nazi. Se llama Albert Barbut, es judío, de origen turco, tiene 91 años y nos va a contar su historia. En unos instantes lo vemos. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Nos hemos trasladado al Centro Sefarad Israel de Madrid para poder conversar con un superviviente del Holocausto nazi. Tiene 91 años, es de origen turco. Estuvo durante un mes en el campo de concentración de Drancy y va a contarnos su historia. Albert Barbut, gracias por atender a Castilla y León Televisión. Sí, gracias a usted de recibirme para que puedo con vosotros hablar un poco de la lengua, el judaísmo que tengo en el corazón. Ese castellano de hace 500 años que aprendió de sus abuelos. Sí, claro, 500 años. Mis abuelos no se olvidaron esta lengua. Los sefarad de Turquía, de Grecia, de Salónica, continuaron a hablar España en el tino de tornar una vez, puede ser, en 200 años, no sé cuál tornar. Esto es los sefarad y los otros judíos de Polonia, no hay ni uno que quiere tornar en Polonia. No hay. Pero sí a España. El sefarad a España. Es la diferencia entre los eskenazís y los sefarad. Albert, se cumplen los 80 años de la liberación de los nazis del campo de Auschwitz. No sé si en algún momento ha querido olvidar lo que vivió. ¿En algún momento lo ha querido borrar de su mente? ¿Oublier? Sí, olvidarlo. No. Que no haya pasado. No. Si vosotros, lo poco que sabemos que habíamos vivido esta periodo, si lo olvidamos, si no lo hablamos, es la puerta abierta a los negacionismos, a estos que dicen que Auschwitz mataban solo piojos que estaban en la cabeza. Si no hablamos, es difícil. ¿Sabes? A la fin de la guerra, cuando abrieron las puertas de los campos, había unos cuantos survivientes
Sobrevivientes, ¿eh? Que entraron en Francia, quisieron hablar. Yo tengo un amigo, se llamaba Charles Baron, 30 meses fue en diferentes campos. Cuando quiso hablar con su familia que topó, le dijeron, Charles, y aquí hubo bombardamientos, las ventanas se rompieron, sabes que para comer hacíamos ¿cuál quieres? Si ellos, ¿cuál quieres que yo hablo? Otra cosa, a la liberación, los americanos estaban en París, distribuían chewing gum. La gente no sabía lo que es chewing gum. Chicles. Coca-Cola. ¿O Coca-Cola? En las plazas y había la música, estaban danzando. Y hay unos cuantos esqueletos que te van a contar cosas epouvantables. No querían. Por esto, calladez. Calladez, ¿sabes? Se dice Sí, calladez. Claro. No hay mejor cosa que estar callado. Y estos que sobrevivieron de los cantos, mismo donc a la familia, no hablaban. No hablaban. Empezaron a hablar solo cuando salieron en los años 1980 estos revisionistas que decían que no había. Y yo estaba en Marsella en este momento y había 10 personas que habían vivido en los campos. Y montaron una asociación, la Amical de Auschwitz. Estos dijeron, cale, que nos vamos al lado de los jóvenes para hablar, para contar. Yo estaba con ellos, tomaba mi coche, Albert, llévame a tal endroit. Yo no hablaba, porque mi historia es nada al lado de la historia que podían ellos hacer. Yo escucha. Malosamente, con el tiempo, a poco, se murieron esta gente. Pero usted tenía la historia de todos ellos. Conozco a cada historia, cada deportado es una historia diferente, no lo mismo. Y yo oí todo. Y cuando no estaban más ellos en Marsella, dije yo que allí continuar a hablar. Y hay más de 30 años ahora que me voy dans les lycées, los colegios, para contar, para hablar, para que comprenda. Y, ¿sabes? Lo dije al lado cuando me interviewó, el antisemitismo, el racismo, no son los hijos, no son los jóvenes que son, no son antisemitas, no son una persona antisemita de 50 años, no la vas a trocar, no lo vas a trocar. Es antisemita, va a quedar antisemita. Además, si hablas con joven de 15 años, de 16 años, que explica, ellos no son antisemitas. Cuando yo me voy dans Marsella, hay lycée o colegio donde hay más hijos que vienen de Algeria o de África Negra, etc.
Vengo, le demando al profesor, ¿y hay franceses aquí? No. Todos es extranjeros. ¿Cómo recibían la enseñanza los...? No, hablan francés. Hablan francés. Pero no se consideran franceses. No, c'est pas que se consideran. Los parientes y los franceses los consideran como extranjeros. Y yo cuando demando, ¿tú sos negro? Me dice sí. ¿Es tú que quería ser negro? Me dice no. Il n'a pas choisi. ¿Y tú, musulmán? Sí. ¿Es tú que querías esto? Me dice no. Si yo soy judío, c'est pas moi qui ai choisi. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? No hay diferencia. Somos la raza humana. Y sabes, estos jóvenes ya lo comprenden. Y cuando escapo yo, de fois dura 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, a la fin, cuando escapo, vienen todos a abrazarme. Si en la cantidad 10% lo comprende. Es un éxito. Formidable. Con un 10% solo. Ya gané. Ya gané. Albert, es muy importante. Es muy importante trasladar esas historias en primera persona. Es verdad que es difícil porque revivir constantemente esas historias, ¿cómo lo interioriza? ¿Cómo lo gestiona? Es muy difícil. Es difícil, ¿sabes? Cuando te digo yo que hice muchos témoignages con survivientes de los campos, todos decían, yo nunca no salí de allá, nunca no salí de Auschwitz. Siempre estaba en la cabeza. Es difícil y para ella era más difícil que lo que puedo yo contar de mi vida, que no hay comparación con lo que vivieron ellos. De todas maneras, Albert hablaba de un negro, ¿qué diferencia hay con un judío? Tan joven, tan pequeño, ¿cómo se dio cuenta de que ser judío era un estigma? ¿Cuándo fue el momento en el que dijo, un momento, algo me está pasando, porque soy judío? ¿Cuándo fue? ¿Fue cuando le bordó su mamá la estrella? ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando me escribió, nosotros no éramos una familia muy practicante del judaísmo. Mi padre no era una persona que se iba a la sinagoga cada sábado. Por esto, nosotros con mis hermanos no sabíamos lo que quiere decir judíos. Solo cuando hubo los decretos sur la situación de los judíos, les arrêtés sur les juifs, o a poco, Pina, a la fin de mayo 1942, que salió un decreto que los judíos debían llevar encima los vestimentos una cruz, una estrella amarilla con escrito juif dessus. Mi madre tenía yo 9 años. Me lo cosió sur la... Y yo estaba contento, tenía una decoración, como si tiene una decoración especial. Sí, sí. Ama la escuela, súbitamente, no fue la misma cosa. Tu es juif, vate de aquí.
no jugo yo contigo. La profesora, la institutrice, métete al fondo de la clase. Ningunos no quieren jugar conmigo. Ningunos no me quieren hablar. Y yo entré en casa a la tarde llorando y le dije a mi madre, yo no quiero más irme a la escuela. Ya estamos fin mayo. Mi madre pensó en un mes va a ser las vacaciones. Basta, pas la pena. No fue más a la escuela. Y a ese momento encontró una mujer y mi madre ya pensó, estos decretos a la uno que poco a poco están quitando. Siguen recortando derechos, ¿no? Sí. No podían salir a la calle mucho tiempo, a las 8 todos en casa, cinema no, teatro no, profesor no, doctor no, abogado no, sur los parques por los parques, en la calle. Il y avait escrito interdit aux enfants, aux juifs et aux chiens et aux perros. Mi madre pensó que va a ser a fur et à mesure difícil. Encontró una mujer que le dijo, dame los dos más grandes y yo los va a topar, familia que los van a graduar. Y de este modo nos fuimos con mi hermano en dos capellanos de paysans. Campesinos, isolados. Eran familias que acogían a menores para protegerlos. Sí. Convivía con muchos. Ellas, la campellana donde fui yo, ya sabía que soy yo. Me dijo, no digas. No hablas más. El jueves yo me iba con los otros chicos del village al catecismo. Estudiar la religión. Que el cura ya sabía que era judío, me dijo, tú no vas a hacer la comunión, no la vas a hacer. Para mí es difícil que si no hago la comunión no va a tener regalos. No hice la comunión. El pensamiento de un niño, ¿verdad? De todas maneras, su vida tampoco fue fácil, sí. Al margen de las comparaciones que no vienen a cuento, porque se separó de su mamá, de su hermano pequeño, y estaba esto es solo. Difícil, eso es para cuando sos chicos. No tener padre, no tener madre, esto es muy difícil. Es lo más difícil. Cuando hablo yo con jóvenes que están, los digo siempre, tenés la suerte de tener padre y madre. Es terrible. ¿Sabes? Cuando tornimos de Turquía y que mi madre estaba Hazina y que entró al sanatorio con tuberculosis y con mis hermanos estábamos en un orfelinato donde había solo chicos que no tenían más ni padre ni madre. ¿Cuándo se reencontró con su madre? ¿Volvió con su madre del campo, de la granja? Cuando a la fin del mes de marzo 1944, mi madre la apañaron y la metieron en Drancy, el campo y tenía un pasaporte turco. Y la Turquía, este momento que estaba
a la Primera Guerra Mundial estaba con los alemanes, dijo mi madre, yo soy turca, quiero entrar en Turquía. En el pasaporte ya había la foto de los tres. Dijo, ¿dónde están los dos? Y mi madre nos dijo allá. Vino la policía francesa a tomarnos y nos llevó al campo. En el campo de Drancy. Y de Drancy, el 12 de abril 1944, nos metieron en un tren. Éramos 166 judíos de Turquía y nos enviaron durante 9 días a través de la Alemania, la Autriche, la Checoslovaquia, no sé cuál, 9 días, fin a Estambul. ¿Ser turco le salvó la vida? ¿Ser turco le salvó la vida? ¿Drancy qué era? Porque el ser turco fue lo que le permitió viajar a Estambul. Si no llega a ser turco, en Drancy, ¿qué hubiera pasado? En Drancy era muy difícil, porque no había nada de comer. En Drancy era una construcción no terminada. Y había escalera. Te meten en una escalera, suivant la escalera que estaba, puede estar deportada el día mismo. El mismo día. Estábamos nosotros en una escalera donde había turcos y había inglés, había Cuba, y había mixto. Mezcla. Judío casado con... Y ya estamos en 44. Y este modo, fina el 12 que nos enviaron en Turquía. Y en Turquía era fantástica. Y había mis abuelos de la parte de mi madre. Mi madre era la mayor de 8, tenía tíos, tías, formidable. 2 años nos fuimos allá. Volvisteis a Francia. En Turquía. Y mi madre era la mayor de 8. Tenía 7 hermanos y hermanas. Y nosotros 4. Se hace mucho. De este modo, mi madre y mi hermano quedaron allí. Yo me fui entre mis abuelos de mi padre. Y el chico, Jojo, lo metieron en una casa de chicos. ¿Orfanato? Tanto es que a la fin de 46, la guerra escapó. Mi madre pensó, dijo, que tener un hijo por aquí, un hijo por allá, mejor tornamos en Francia. Y vinimos en Francia en 46 y nuestra casa estaba ocupada al hotel y mi madre Hazina pasó una visita, le toparon tuberculosis. Entró en sanatorium y yo con mis hermanos en el orfelina, donde quedé fina 18 años. Nos queda, Albert, muy poco tiempo. Me gustaría saber, con esa mirada de niño, ¿qué vio en el campo de Drancy? ¿Había más niños? Porque la mirada de los niños siempre tiene esa referencia a los niños. Drancy, quedé 3 semanas. Drancy, tengo una foto de Drancy. Drancy era, tout à l'heure, j'en ai parlé, 3 bâtiments. 3 espacios. En U. U. Y al centro de este U
una barraca de leño. Es la barraca de Fuy. Entras allá, si tienes escularechas, si tienes... Te quitan todo lo de valor que tienes. Y yo, antes de ver ni a mi madre, ni a mi hermano, ninguno, yo entré por la puerta, a este momento de esta barraca de Fuy, salió una hija. Una niña. Una niña. Le dije a Mar, no sé cuántos años tenía. Puede ser 5 años, puede ser 7 años. La única cosa que sé que esa chica salió de esta barraca llorando. Y la cara llena de sangre, porque no podía quitarle los pendientes. Le rascó las orejas y la chica tenía, y hay más de 80 años. La cara de esta chica la tengo como te estoy mirando a ti, la misma cosa. Hay 40 años, 80 años. Es un dolor también tener que terminar esa entrevista, pero creo que la mejor manera es hacerle una última pregunta. ¿Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla? ¿Qué situaciones? La gente que no saben. La historia, su historia, ¿tiene el riesgo, el peligro de volver a repetir esa historia? La historia de la soja. Yo pienso que es importante. Mismo si lo va a decir 3 veces al día, mismo si digo y lo digo de nuevo, es importante, es importante. Yo tengo una misión. Esta misión son ellos que vivían, que se murieron en los campos de exterminación. Ellos me dicen, conta no a personas de 50 años, de 60 años, como lo digo tout à l'heure, les dije, si son antisemitas, si son racistas, no los vas a trocar. Jóvenes. Ya lo son los jóvenes. Los jóvenes pueden comprar. Yo hice 31 viajes con jóvenes en el campo de Auschwitz. Cuando nos vamos en el avión, ríen como yo joven. Al torno, de la importancia. Alors, que yo me fatigue, no importa. Aunque esté cansado, no importa. No soy cansado. Nunca. Albert Barbot, gracias de corazón. No, gracias a usted de hacer lo que haces. Yo es normal que lo hago. Pero vosotros es importante. Esa es hoy nuestra labor. Muchas gracias, suerte en el camino y cuando quiera jubilarse siempre estará España para acogerlo. España es una parte de mi corazón. Gracias. Nunca no lo olvidaré. Bueno, es el momento de decir adiós a esta edición de Espacio Abierto. Como siempre, a ustedes les espero cuestión de una semana. En 7 días volvemos con una nueva entrega de Espacio Abierto. Hasta entonces.